Bueno, en cuanto a derivación de funciones inversas, tenemos el siguiente teorema que nos dice que si tenemos que f es una función continua, en el intervalo cerrado a b, y es monótona creciente o monótona decreciente, tenemos que x0 es un punto que pertenece al intervalo a b abierto, tal que la función f es derivable en este punto x0, y la derivada en x0 nos da distinta de 0. Entonces, vamos a tener que f, la inversa de f, que es menos 1, es derivable en el punto i0 igual a f de x0, y vamos a tener que la derivada de la función inversa en el punto i0 va a ser igual a 1 sobre la derivada de la función eh, f en el punto x0. Bueno, ¿cómo podemos hacer para demostrar este teorema? Vamos a ver la demostración. Vamos a calcular la derivada de la función inversa en el punto i sub 0. Y lo vamos a hacer por definición. Bueno, como vimos anteriormente, por definición, en caso de existir, el teorema dice que, no que va a existir, pero en caso de existir, lo que sucedería es que la derivada de la función inversa, en el punto i sub 0, es igual a el límite, cuando i tiende a i sub 0, de f, la inversa de f en i, menos la inversa de f en i sub 0, sobre i menos i sub 0. Bien, como nosotros tenemos aquí que f i es igual a f de x, ponemos que nosotros vamos a poder decir que tenemos las siguientes igualdades. Vamos a tener que la inversa en i menos la inversa en i sub 0. Vamos a comenzar a trabajar con lo que tenemos en a lo que le estamos calculando el límite, para eh, llevarlo a algo que nosotros podemos trabajar, que en realidad lo que vamos a hacer es buscar relacionarlo con la derivada que nosotros ya sabemos que existe por hipótesis, que es la derivada de la función de f. Bien, como tenemos que y es igual a f en x, y a su vez tenemos, por definición, que y sub 0 es igual a f en x sub 0, esto lo mismo que decir, lo que hacemos es reemplazamos a la y por f de x, así que va a ser f, la inversa de, en lugar de y vamos a poner f de x, menos la inversa de x, de f, perdón, en lugar de y sub 0 ponemos, como nos dice la hipótesis, y sub 0 es igual a f en x. Y en el denominador, reemplazamos también, en vez de y ponemos f sub x, f de x, y en vez de y sub 0 ponemos f de x. Esto es igual a, como f y la inversa de f son funciones inversas, es lo mismo que decir que esto es x menos x sub 0 sobre f de x menos f de x sub 0. Si sucede que x es distinto de x0, vamos a poder decir también que esto es igual a 1 sobre f de x menos f de x0 sobre x menos x0. A su vez, como por hipótesis, como f es monótona y continua en el intervalo cerrado a e, entonces vamos a tener
que la inversa de f es continua entre FA, FNA y FNB. Y por lo tanto, vamos a decir que I tienda a I sub 0 es equivalente, el equivalente lo ponemos con una flecha con doble punto, es un sí, 0, sí, es equivalente a decir que la inversa en I, esto se da a que la inversa también es continua, tienda a la inversa en I sub 0, y esto es equivalente a decir que la inversa en f de x tienda a la inversa en f de x sub 0, y esto es equivalente a decir que x, ¿sí?, con la composición entre la función y la inversa, nos da la identidad, por eso queda x, equivalente a decir que x tienda a x sub 0. Entonces lo que vamos a hacer es una sustitución en el límite. En lugar de decir que y tienda a y sub 0, lo vamos a, como vimos recién, que es equivalente, vamos a decir que x tiende a x sub 0. En lugar de decir, de utilizar la expresión que tenemos aquí, este cociente, lo vamos a reemplazar por lo que vimos recién, por este cociente. Es decir, que nos va a quedar que el límite, cuando y tiende a y sub 0 de f, la inversa de f en i menos la inversa de f en i sub 0 sobre i menos i sub 0 es igual al límite, reemplazamos, cuando x tiende a x0, de 1 sobre f en x menos f en x0 sobre x menos x0. Y por propiedades de límites que hemos visto anteriormente, esto es lo mismo que decir límite cuando x tiende a x0 de 1, que nos va a dar 1, sobre el límite cuando x tiende a x0 de f en x menos f en x0 sobre x menos x0. El numerador igual a 1 y el denominador aquí tenemos el límite por definición. Nosotros sabíamos que este límite existe por hipótesis, un teorema. Aquí tenemos que f es derivable en x0, así que este límite va a existir y va a ser igual a f' en x0. Como este límite existe, vamos a poder decir que la derivada de la función inversa, de lo que partimos, la derivada de la función inversa es igual a 1 sobre la derivada de la función en el punto x0. Bueno, una observación importante al respecto es que nosotros recién vimos que la derivada de la función inversa, cuando se cumplen las hipótesis del teorema, va a ser igual a 1 sobre la derivada de la función x en algún punto x0, bueno, siempre que la derivada de x sea distinto de 0. Esto es equivalente a decir, esto va a suceder siempre que la derivada de la función f de x sea igual a 1 sobre la derivada de la función inversa. Y lo más usual a la hora de trabajar es que terminamos trabajando con la expresión que tenemos aquí en lugar de con la que vimos en el teorema. O sea, ambas son equivalentes. La que vimos recién es la más fácil de probar. Decir una cosa lo mismo que decir que la otra, pero lo más probable es que a la hora de trabajar en práctica
terminamos trabajando con la expresión que tenemos aquí recuadrada, no con la anterior. Bien, veamos un par de ejemplos donde utilizamos este teorema. Supongamos que nos piden, nos dan la siguiente función, f de x igual a la raíz cúbica de x, y queremos calcular la derivada de f de x utilizando el teorema que acabamos de ver. Bueno, en particular, o sea, nosotros buscamos, ¿tá? ¿Cuánto vale la derivada de la función f de x? En particular tenemos que la función raíz cúbica de x es una función que tiene como dominio todos los reales, y como imagen todos los reales también, y nos va a hacer que la derivada de la inversa de f también tiene como dominio todos los reales y como imagen todos los reales. Si ustedes, si calculamos la inversa, diríamos que y es igual a raíz cúbica de x, sea que y al cubo es igual a x, así que nuestra f a la menos 1 respecto de y va a ser y al cubo. Y esta va a ser nuestra función inversa. Bien. En particular, esta función es monótona en todo su dominio, monótona creciente, así que en particular para cualquier intervalo b lo va a hacer. Supongamos que queremos calcularla en algún x0 en particular, esto va a ser lo mismo que calcularla en forma genérica, o sea que para todo x perteneciente al dominio vamos a tener que la derivada de la función va a ser igual a 1 sobre la derivada de la función inversa respecto de y. Bien, como ya saben, si ustedes quieren derivar, aquí cuando estamos derivando, estamos haciendo derivada respecto de y, así que si nosotros queremos calcular la derivada de nuestra función inversa, la variable que estamos teniendo en cuenta es la variable y. Así que en este caso, hacemos la derivada como si nuestra variable fuera la y fuera la x, y derivamos utilizando la regla de derivación. En este caso, bajamos el 3, y nos quedaría y elevado a la 3 menos 2, es lo mismo que decir que esto es 3 y cuadrado. Es decir, que aquí diríamos que la derivada de la función inversa es 1 sobre 3 y cuadrado. Bueno, pero tenemos que tener en cuenta que si nosotros nos piden la derivada de la función f de x, y esta función está expresada con la variable x, como resultado no es lo esperable que nos den una respuesta con la variable y, principalmente porque aquí en la función la variable y no aparece. Así que lo que vamos a hacer es tratar de expresar la derivada utilizando solamente la variable x. Y para ello vamos a utilizar que y es igual a la raíz cúbica de x. Entonces, lo que nosotros vamos a decir aquí, lo que nosotros vamos a decir es que esto es igual a 1 sobre 3 raíz cúbica de x al cuadrado. Si lo quieren, lo podemos expresar un poco más lindo. Esto es lo mismo que x elevado a la 2 tercios, o si quieren lo podemos decir como un tercio por x elevado a la menos 2 tercios. Bien, esta sería la expresión de la derivada de la función f de x. Chequémosla. ¿Qué hubiese sucedido si nosotros hubiésemos querido calcular la derivada de esta función de forma directa? Entonces tenemos f de x igual a la raíz cúbica de x, o sea que es lo mismo que decir x elevado a la 1 tercio. Si hubiésemos utilizado regla de derivación, la derivada de esta función hubiese sido, bajamos en 1 tercio, y nos queda x elevado a la 1 tercio menos 1. Es decir, nos queda 1 tercio multiplicado por x elevado a la menos 2 tercios, efectivamente lo mismo que nos dio de esta forma.
Entonces la pregunta natural que podría llegar a surgir es, ¿para qué utilizamos un método de derivación con la función inversa si lo hubiésemos podido realizar de forma directa? Bueno, este es un ejemplo donde vemos la aplicación, pero hay muchas funciones que no vamos a poder hacer la derivación directa y vamos a necesitar de conocer la derivada, utilizar la función inversa para conocer la derivada. Un ejemplo sería puntual si nosotros consideramos, por ejemplo 2, a f de x igual a arco coseno de x. En este ejemplo que tenemos aquí, ustedes no conocen la derivada de forma general, no hay una regla de derivación que pueda llegar a decir, bueno, la derivada del arco coseno nos da tanto, así que lo que vamos a hacer es trabajar con la derivada de la función inversa. Nosotros vamos a decir en este caso que y es igual a arco coseno de x, y por lo tanto coseno de y es igual a x. Bien, el intervalo donde vamos a estar trabajando, vamos a pensar en el intervalo de la función inversa, y espera menos 1 de y es igual a coseno de y. Nosotros vamos a estar aplicando, vamos a utilizar el teorema de forma tal que digamos que f' de x es igual a 1 sobre la derivada de la función inversa respecto de y. O sea que, si nos fijamos, es al revés de lo que tenemos aquí. Por lo tanto, la que tiene que cumplir con las condiciones del teorema es la función inversa. ¿Sí? Aquí nosotros estamos diciendo f' de x igual a 1 sobre la derivada de la función inversa que está respecto de y, que es al revés de lo que tenemos aquí. Aquí tenemos 1 sobre la derivada respecto de x. Entonces lo que necesitamos es que la función sea continua, o sea, en este caso va a ser la inversa, sea continua, monótona, y que, bueno, que la derivada nos dé distinto de cero. En particular, como nos pide monótona, nosotros vamos a definir, para hallar la función inversa, cuando nosotros calculamos la función inversa del coseno, necesitamos que sea un intervalo biyectivo. Si ustedes lo analizan, el coseno comienza en 1, y hasta menos 1, y tiene una gráfica aproximada de esta forma. Aquí tenemos que llega el periodo de 2pi, así que vuelve a valer 1 en 2pi, y tenemos que vale menos 1 en pi y en pi sobre 2 vale 0. Nosotros necesitamos un intervalo donde sea monótono, o sea que vamos a considerar, sí, en realidad, bueno, teníamos como otra vez. Vamos a considerar que los valores de i van a estar entre el 0 y el pi, de forma tal que sea monótono, para que el intervalo sea monótono. Y lo que, bueno, además nos pide es que la derivada sea distinta de 0. En este caso, la derivada, justo como nosotros el x0 pertenece al abierto, en los puntos, digamos, donde necesitamos que la derivada sea distinta de 0, tendría que ser en el intervalo abierto 0pi, y en particular la derivada en el intervalo abierto 0pi va a ser distinto de 0, así que va a cumplir con las hipótesis del teorema. Considerando al intervalo 0pi, vamos a estar cumpliendo las hipótesis del teorema. Bien, entonces en particular, nosotros tenemos que la derivada de la función f de x es igual a 1 sobre la derivada de la función inversa. La función inversa es coseno de i. Bueno, la derivada de coseno de i es menos coseno de i, nuevamente estamos derivando respecto de i. Y de la misma forma que nos sucedió en el ejemplo anterior, nosotros estamos dando la derivada de la función f de x y nos la están dando con respecto a ese número. Bien, algo que vamos a utilizar
es lo que tenemos aquí, pero lo que no vamos a hacer, esto es algo que es muy importante tener en cuenta, lo que no vamos a hacer es reemplazar la y por arco coseno de x. Lo que vamos a hacer es trabajar con la expresión que tenemos debajo, coseno de y igual a x, y tratar de lograr buscar una relación con seno de y que tenemos aquí. Bien, la relación natural, la más conocida, la más común que tenemos, es que seno cuadrado de alfa, ángulo alfa más coseno cuadrado, el ángulo alfa, siempre esto es igual a 1. En particular, si trabajamos con y, también va a ser lo mismo. Seno cuadrado de y más coseno cuadrado de y es igual a 1. Nosotros tenemos aquí y queremos trabajar con coseno de y. Así que vamos a despegar seno de y igual a 1. Entonces, seno cuadrado de y es 1 menos coseno cuadrado de y por lo tanto, seno de y es igual a más menos raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado de y. ¿Qué sucede? Nosotros dijimos recién, comenzamos, que estábamos tomando el intervalo 0pi. O sea que estamos considerando que y es más grande que 0. ¿Sí? Si recuerdan la función seno comienza en 0 y de 0 a pi toma valores siempre positivos. Entonces, en particular, bueno, si estamos hablando de esta forma y tomamos como x igual a 0 de y, entonces, en este intervalo de y, lo que vamos a tener es que el seno de y siempre va a ser más grande que 0. Por lo tanto, nosotros nos vamos a quedar solamente con la rama positiva. 1 menos lo cuadrado de y. Como estamos en este caso particular, es exactamente igual a esto. Es decir, esto es igual a 1 sobre menos, este menos es uno que ya venía por la derivada del coseno, raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado de y. Y coseno cuadrado de y es igual a x al cuadrado. Coseno de y es igual a x, así que coseno cuadrado de y es igual a x al cuadrado. Por lo tanto, la derivada de esta función nos queda 1 sobre menos raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Bien, esta derivada es bastante conocida. Les recomiendo que resuelvan como ejercicio también las derivadas de g de x igual a arcoseno de x y h de x igual a arcotangente de x. En ambas el procedimiento es similar. Tengan en cuenta que tienen que cumplir la hipótesis del teorema y que a la hora de volver a la variable x, como lo hicimos en este caso, lo que no hacemos es reemplazar la y por arcocoseno, o en este caso por coseno o arcotangente, sino que buscamos utilizar alguna identidad trigonométrica para poder reemplazar y expresado de una forma más o menos.